¿Cómo le va? A mí muy bien. Gracias por estar hoy con nosotros en entrevista especial de Guía tu Cuerpo, donde hablaremos de la importancia de los genes. Este tema ya lo tuvimos cuando la pandemia de la COVID-19 estuvo en su apogeo y hoy queremos retomarlo para hablar de aquellas enfermedades que se heredan de una generación a otra. Para ello está con nosotros en el estudio un experto que es el doctor Iván Dunker, médico general, investigador y profesor de la Universidad de Morelos. Bienvenido, doctor Dunker. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Empecemos hablando de todas aquellas enfermedades que se heredan, o sea, que están provocadas por un tema genético. Sí, bueno, en ese caso, cuando estábamos hablando de enfermedades genéticas, significa que hay un cambio en nuestro ADN, que seguramente es una molécula que ya se ha escuchado. Esta molécula está en todas nuestras células y en ella está la información que indica cómo tenemos que funcionar. Entonces, en ese sentido, cuando hay un cambio en esa información, a lo cual le llamamos mutación, esto puede ser una mutación que vaya a generar un cambio que va a afectar el funcionamiento de esas instrucciones y va a causar en nuestro cuerpo una enfermedad. Ahora, no siempre los cambios en el ADN o las mutaciones van a ser negativas. A veces pueden cambiar y no tener ningún efecto, o incluso a veces pueden cambiar la forma en que funciona nuestro cuerpo, pero generarnos una ventaja, que es la base de la evolución, ¿no? A ver, usted habló de ADN, habló de genes. Díganos concretamente qué es el ADN y qué son los genes, para que podamos entender todos de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Entonces, el ADN es nuestro material genético y dentro de esa molécula encontramos genes, y los genes son unidades funcionales de información genética hereditaria. Entonces, son instrucciones, son las instrucciones específicas que van a estar dentro de esa molécula del ADN. Buena parte de esa molécula no tiene esos genes, pero sí hay una parte que tiene esos genes y que tienen instrucciones. En una misma familia, los genes y el ADN todos son únicos, o sea, cada individuo tiene un ADN que es único para esa persona, ¿no? Y bueno, eso es toda una historia después de lo que son los perfiles de identificación humana y cómo podemos en una escena del crimen identificar el ADN de alguien, porque son únicos de esa persona. Pero ciertamente el ADN entre familiares, por ejemplo, los que compartimos con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros padres, por supuesto va a tener una mayor identidad, una mayor similitud que, por ejemplo, con un amigo, ¿no? Que no es un familiar, a pesar de que, bueno, somos de la misma especie y en realidad compartimos la mayor parte de nuestra genética, pero hay pequeñas diferencias que nos dan pues esa cuestión única en nosotros. Entonces, en estos genes, cuando hay justamente mutaciones, y estas mutaciones se presentan en nuestras células, nuestros gametos, en nuestras células reproductivas, es decir, espermatozoides u óvulos, esas mutaciones las vamos a transmitir. Es decir, en mi cuerpo puede aparecer una mutación en una célula que no es reproductiva y entonces, bueno, se va a quedar en mí, pero no la voy a pasar a mis hijos. Pero si esa mutación ocurre en un espermatozoide o en un óvulo, o ya estaba ahí porque ya me la heredaron mis padres, entonces la voy a transmitir a mis hijos. ¿Cuáles son, por ejemplo, qué enfermedades sí heredamos a nuestros hijos? Bueno, entonces hay miles de enfermedades hereditarias, las unas más frecuentes, unas más raras, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que son de las más frecuentes, que es la enfermedad de la anemia de células falciformes. Entonces, esta anemia es una mutación en un gen de una proteína que se llama la hemoglobina, que está en nuestros eritrocitos, en las células que transportan oxígeno en nuestra sangre. Y cuando existe esta mutación, y quiero hacer un paréntesis aquí, cada instrucción para hacer una proteína, que eso es lo que está en nuestros genes, una instrucción es para hacer proteínas, que después hace que funcione nuestro cuerpo, tenemos dos copias. Entonces, en general, buena parte de las enfermedades genéticas ocurren cuando las dos copias tienen información errónea. Muchas veces con que una copia esté bien, aunque la otra copia esté mal, no pasa nada, avanzamos.
pero si se juntan, que son lo que se llaman enfermedades autosómicas recesivas, entonces la enfermedad se expresa. Y en esta anemia de células falciformes, pues justamente es una afectación en un gen de la hemoglobina y que lo que va a causar es que las células se rompan demasiado temprano, que no tengan la flexibilidad cuando pasan a través de nuestro cuerpo a lo largo de los vasos sanguíneos y entonces tapan los vasos sanguíneos y pueden causar dolor y además afectación de los tejidos, ¿no? Entonces, esta anemia de células falciformes, y es muy interesante, pues es una enfermedad, ¿no? Y tiene graves problemáticas para quienes la tienen. Algo interesante es que hay millones de personas que tienen una copia mal y la otra bien. ¿Y qué pasa en esos casos? Y en esos casos, que en principio tienen una copia bien, les da una ventaja. Y esto ocurre, que es parte de la evolución y en buena parte de la población en África. Esto protege de la malaria, ¿no? Que es una infección justamente que va a generar cansancio, que es muy predominante en esas regiones, también en otras partes del mundo. Pero el tener una copia te da una ventaja que evita que justamente el agente infeccioso te afecte, ¿no? Entonces, y entonces en esa región, por eso los portadores, o sea, no estoy enfermo, soy portador de la mutación, justamente están como protegidos, ¿no? Y por eso hay tanta gente. Entonces, ese es el juego de la evolución. Desafortunadamente tiene el doble filo de que obviamente al haber tantos portadores, pues también habrá quienes de pronto tengan la mala suerte de que van a tener las dos copias malas. Entonces una cosa por la otra. Y así hay muchas historias, ¿no? ¿Y cuáles son las otras enfermedades? Por ejemplo, el cáncer. Bueno, entonces por ejemplo en el cáncer, una parte del cáncer, algunos tipos de cáncer, hay un porcentaje que, si mal no recuerdo, es entre el 5 o el 10%, que tienen un componente hereditario. Sí, un componente genético, es decir, ya nacimos con él y entonces tenemos una alta predisposición a generar un cáncer, porque muchas veces los cambios son en genes que protegen al cuerpo o a las células de convertirse en tumorales, ¿no? Entonces, cuando hay ese cambio, las células que tenemos no están tan protegidas. Entonces, si se juntan otras cosas en nuestra vida, que a veces puede ser fumar, cuestiones de dieta, etcétera, entonces ahí todo se puede juntar y entonces nuestro riesgo de tener cáncer es mayor, como lo que ocurre con el cáncer de mama, ¿no? Que está el gen BRCA1 y BRCA2. Entonces, en ese sentido, cuando son genes que protegen a las células, pero si hay cambios, entonces eso va a estar causando un incremento en el riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama. Y esto se ve mucho en familias en donde la mamá tuvo cáncer de mama, la abuela tuvo cáncer de mama, ¿no? Es que hay muchas mujeres en la familia y pero entonces sí, eso ahí es un claro el componente hereditario. Pero sí, hay familias en que, o sea, tienes a tu mamá, tienes a tu abuela que tuvieron cáncer de mama, pero tú no tienes que ver con fumar, no tienes que ver con la obesidad, te alimentas de una manera diferente a ellas, aún así corres el riesgo de padecer cáncer de mama por un problema de genes. Así es, entonces, porque es difícil decir hasta dónde, ¿no? La dieta hasta dónde. Ciertamente, si tienes esos componentes genéticos hereditarios, pero además llevas un componente de vida no particularmente saludable, tu riesgo aumenta, ¿no? Cuando los tienes y te cuidas, ¿no? Puede ser que se reduzca ese riesgo, sin embargo el riesgo está ahí y es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí en la genética. Entonces justamente cuando hay este tipo de situaciones, como es el cáncer de mama, pero podríamos hablar de otra enfermedad de nuestra familia, en donde claramente hay familiares que están enfermos, ¿no? O que nacieron enfermos, y entonces en ese sentido lo que tenemos que hacer es acudir con el genetista, o si por ejemplo es un cáncer, con el oncólogo, y en este tipo de circunstancias, cuando hay historias familiares que están hablando de un componente hereditario, pues hacemos estudios genéticos para identificar si ese es el caso. ¿Y por qué hay enfermedades hereditarias que aparecen al momento del nacimiento o en los primeros años y hay otras que se desarrollan en la medida que uno va desarrollándose? Sí, dependen del gen que está afectado y qué tanto está afectado, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con las instrucciones, en qué momento de la vida van a tener un papel más importante y también en la renovación del cuerpo. Entre más jóvenes somos, más podemos contender con un problema en las instrucciones. Cuando ya empezamos a envejecer o en la edad adulta, esto se viene más problemático. ¿Cómo se pueden identificar los cambios en el ADN? Ok, entonces particularmente si estamos hablando, muchas veces esta pregunta surge en una situación de un embarazo,
¿no? Y decir, bueno, ya habrá problemas en quien se está formando dentro de mí. Entonces, ahí hay estudios que se pueden hacer en sangre, midiendo proteínas en sangre, cambios bioquímicos en la sangre, o incluso estudiando el ADN que está circulando del feto en la mamá, y ahí con eso podemos identificar si hay datos que indican que hay un problema genético. ¿En algún periodo del embarazo? Entonces, esto se puede hacer desde el primer trimestre, muchas veces se hace con el ultrasonido, ¿no? Sabemos que el ultrasonido es una forma en donde si vemos algunos cambios anatómicos en el producto que se está formando, pueden indicar un problema genético. Y también después, en el siguiente trimestre, se siguen haciendo estudios en sangre que miden distintas proteínas y hormonas, y dependiendo de los niveles pueden identificarse si están alterados en un sentido o en otro, que hay un problema genético. No establecen el diagnóstico, pero sí indican que hay una sospecha, y entonces si los datos ahí surgen de forma anormal, entonces hay que hacer ya estudios más precisos e invasivos. Esto no es invasivo porque es un ultrasonido, es una pequeña toma de muestra de sangre. ¿Y hay alguna manera de alterar la genética para evitar estas enfermedades hereditarias? Bueno, una de las grandes preguntas es, ¿podemos curar una enfermedad genética? Y entendemos que si una enfermedad genética es inducida por cambios en el ADN, pues curarlo tendría que ser cambiar eso. Entonces, recientemente... O sea, imposible. Ya es posible, incluso esperamos en los próximos años, yo diría que en 5 o 10 años vamos a ver ya enfermedades genéticas que se curan quitando la mutación. Entonces, esto se logra porque en años recientes, de hecho fue un premio Nobel reciente, se generó una técnica que se llama CRISPR-Cas o edición genómica, que son unas que les llaman tijeras moleculares. Son moléculas que yo puedo introducir en tu cuerpo y van al ADN, ven dónde está el cambio, quitan la mutación, y entonces eso es lo que quisiéramos para todas las enfermedades genéticas, curarlas de esa forma. Si entendemos curarlas desde ese sentido, que me parece que es el sentido ideal. Sin embargo, aun cuando eso ahorita ya está en desarrollo y pienso que en los próximos 5 o 10 años va a ser cada vez más accesible, también podemos curarlas de una forma tal vez no permanente en el ADN, pero si identificamos cuál es el problema en el ADN, por ejemplo, que una proteína no se está produciendo adecuadamente porque las instrucciones están equivocadas, podemos hacer terapia génica o dar algunas medicinas que van a ayudar a sobrepasar a esa persona ese problema que le está generando ese error en la instrucción, que es lo que pues generalmente se ha estado intentando, ¿no? Sin embargo, bueno, no es una curación definitiva porque la mutación sigue ahí. Doctor, nos llega una pregunta de la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan si los genes pueden enfermar a uno u otro órgano más que a otros. Uno de los órganos más sensibles es el cerebro. En muchas enfermedades genéticas el cerebro va a estar afectado porque pues las neuronas son muy sensibles y las conexiones tienen que estar hechas muy bien entre ellas, y con tantito daño que haya pues va entonces a afectarse una enfermedad, ¿no? Pero en términos generales todo depende de qué gen está enfermo, y es ahí en donde vamos a ver qué tejidos u órganos van a estar afectados. Esto está muy conectado con la pregunta que sigue, pero le propongo que nos vayamos a una breve pausa y luego continuamos hablando de genes y de enfermedades hereditarias. Ya volvemos. Estamos de vuelta para continuar esta plática sobre genes, sobre nuestra información genética y las enfermedades que se heredan. Y bueno, en nuestro estudio sigue el doctor Iván Dunker, quien es médico, cirujano, investigador y profesor de la Universidad de Morelos. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos del ADN y de todas estas enfermedades que se pueden heredar. Lamentablemente, pero bueno, así son los seres humanos. Y nos llega una pregunta a la cuenta de Telesur English, que es nuestro canal en inglés, y nos preguntan si las personas que tienen familias longevas, que duran muchísimos años y que la gente no se enferma, si hay posibilidades de que los hijos de estas personas también tengan esas largas vidas,
Sí, puede haber, sí, de hecho hay características moleculares, que esto, bueno, es un tema muy interesante la longevidad y que al menos en el ADN se ha estudiado mucho en lo que son los extremos de los cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es en esos extremos de esas maletas, de cómo están estructurado nuestro ADN, hay una parte que se llaman los telómeros. Y normalmente con el tiempo esos extremos se van haciendo cada vez más pequeños y van haciendo que también nuestras células cambien menos, se renueven menos. Sin embargo, se ha visto en algunas familias, justamente con estas características de longevidad, que los telómeros no se acortan tan rápido como las demás personas, y eso hace que también sus células se estén renovando más. Porque ¿por qué envejecemos? Porque nuestras células ya no se renuevan tanto. Entonces, efectivamente, en el ADN también está, y de hecho podemos decir con mucha claridad que está, si en algún momento se puede lograr el tener más longevidad o incluso la inmortalidad. De hecho, en el ADN están las instrucciones para morir. Si en algún momento desciframos cómo cambiar el ADN para que eso no ocurra, lo podremos lograr, pero seguramente la información está ahí. Y bueno, nos preguntan justamente por qué en una misma familia hay personas con diferentes tipos de piel, con diferentes colores, quiero entender, colores de la piel, o personas que se parecen más a los abuelitos que a los propios padres. Ahí no juega nada más una instrucción o un gen, sino son multigénicas. A ver. Entonces hay varios genes que participan en darte el tono de piel o darte el tono de color de tus ojos. Entonces ahí ya no nada más es que mi papá me dio una instrucción y tú otra, ya no son nada más una combinación entre 4 copias, sino pueden ser entre 8, 16 copias o incluso más. ¿Qué tantas copias hasta atrás? O sea, podemos parecernos a nuestros bisabuelos. A mí me dicen que yo me parezco mucho a mi abuela. Sí, entonces depende. Pero seguramente hay quienes se parecen a bisabuelos o a tatarabuelos, ¿es posible? Sí, eso es posible. Por supuesto, hay ciertas características que pueden ser más dominantes, ¿no? A veces puede ser el color de ojo o a veces lo podemos ver con una nariz, ¿no? En alguna familia. Y eso es que esa nariz es de esa familia, ¿no? Muchas veces. Y entonces son genes que son dominantes, que eso es otro concepto. Hablábamos de 2 copias, ¿no? Y que pareciera que las dos se emparejan como para generar un resultado. Pero hay algunas copias que se dice son dominantes, es decir, que esa copia va a dominar sobre la otra copia y básicamente lo que se va a expresar es lo que esa copia dominante dice. Es cuando te dicen, oye, tu gen es fuerte. Sí, o por ejemplo cuando vemos los pequeños hoyuelos en los cachetes, ¿no? Eso es una característica dominante, ¿no? Entonces a veces también puede ser el color de ojos, café, puede ser algo dominante. Y en general lo es, sin embargo de pronto dices, a ver, pero es que esta familia de ojos cafés tuvo un hijo de ojos azules. ¿Cómo lo explicamos? ¿No? Exacto. Y entonces, ¿por qué? Porque no nada más está participando un gen, sino participan otros. Entonces, ahí pero se si combinan en tu familia, en toda la historia de la familia no hay nadie con ojos azules, ¿no es algo raro? Sí, es algo raro, pero puede ocurrir, ¿no? Son de las sorpresas y que, por ejemplo, en el tema de los ojos, pues, hay muchos estudios que te están tratando de identificar justamente cuáles son los otros genes. Por ejemplo, están identificando que 16 genes, o sea, 16 instrucciones al menos, participan en definir el color de ojos. Entonces, el entender, imagínate, esas 16 copias o 32 copias que tiene la mamá y las 32 del papá, y de cómo vienen desde atrás, cómo definen, pues podemos por eso de pronto, pues sí, tener una historia de varias generaciones de ojos cafés, pero de pronto hubo una combinación que de pronto nació un hijo con ojos de color azul y no hay que pensar mal, ¿no? Sino que puede ser una cuestión simplemente genética, ¿no? Y son de las sorpresas que todavía hay mucho por entender de Qué bueno que nos dice que no hay que pensar mal, porque yo conozco personas que sí piensan mal cuando ocurren estos casos, sí. Igual que con el color de piel. Doctor Duncan, nos llega otra pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y dice así: ¿de qué depende, doctor Iván, de que mi hijo haya nacido sin una parte del cuerpo? Quiero pensar que es sin una extremidad o sin un dedo, una pierna. Quiero pensar que es algo eso así. Que normalmente se les llama malformaciones congénitas, malformaciones de nacimiento, que puede ser la ausencia de una parte o modificada, ¿no? Que no está bien formada. Hay varias circunstancias que pueden generarlo. A veces puede ser algo mecánico, incluso con el cordón umbilical, en donde se puede cercenar una extremidad, a veces eso puede ocurrir. Sin embargo, muchas veces estos datos indican algún componente de alteración genética, ¿sí? Y entonces indican la necesidad de buscar alguna enfermedad que esté afectando a ese niño, porque puede ser que nació con esa malformación,
pero en realidad es una enfermedad genética que probablemente se pueda o se vaya a manifestar en el futuro de alguna otra forma. Entonces, no, pues es que salió con el labio leporino, por ejemplo, o el paladar, y ya y no hago más. Lo ideal es hacer un estudio genético y más a fondo para ver que no sea parte de una enfermedad más compleja. En otros casos que hay, pues por lo que recuerdo, tal vez el más relevante, que fue por allá por los años 60, 70, fue el uso de un fármaco que se llamaba la talidomida, que era un fármaco que se daba para las náuseas que acompañan el embarazo. Y este fármaco se empezó a distribuir en el mercado y lo que empezó a ocurrir es que empezaron a nacer niños sin extremidades o con ausencia de extremidades. Entonces esto estaba realmente relacionado a ese fármaco. Por supuesto, cuando se identificó esa asociación, ese fármaco se quitó. Entonces hay que tener cuidado por eso con los fármacos, o también a veces las infecciones durante el embarazo pueden causar alteraciones en el desarrollo. ¿Vaginales o de qué tipo? Como enfermedades sistémicas o enfermedades que entran, por supuesto, uterinas, ¿no? Pueden estar causando alguna alteración o afectación. Por ejemplo, lo estuvimos viendo con el virus de Zika, que lo que se observó es esta asociación de si había infección con Zika durante el embarazo, había un incremento en el riesgo de microcefalia, que es un perímetro de la cabeza, del cráneo más pequeño, que obviamente va a tener un impacto del sistema nervioso. Entonces, hay varios factores que nos pueden afectar, no todos son genéticos, pero por supuesto hay que pensar siempre que pudiera ser genético y hay que hacer la investigación adecuada. Cuando hay algo en mi hijo que no es lo normal, hay que hacerse la pregunta, ¿será esto genético? Y afortunadamente tenemos la tecnología para leer el material genético y decir si ahí estaba el problema o era un factor ambiental. ¿Es muy fácil averiguar la paternidad de uno? Sí, es muy fácil el hacerlo a través de estudios del ADN, donde se van a estudiar secuencias específicas del ADN que tienen mis papás y que van a estar en mí. Entonces, si se identifican en mí y las tienen mis papás, eso establece la asociación. Doctor Duncan, volviendo al tema de las enfermedades hereditarias, ¿es verdadero o falso que las enfermedades genéticas hereditarias también son consideradas enfermedades raras? ¿Cuándo una enfermedad es poco frecuente o rara? Bueno, cuando ocurre en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, ¿sí? Y entonces, esas enfermedades, hay aproximadamente 7,000 que se han identificado hasta el momento, es decir, 7,000 genes, 7,000 instrucciones que pueden tener modificaciones y estar generando, una enfermedad genética y una enfermedad en la persona, ¿no? Una de las enfermedades que, por ejemplo, nosotros estudiamos son los desórdenes congénitos de la glicosilación, que son enfermedades raras aquí en México y que diagnosticamos por primera vez en el 2014 y que tienen que ver con la formación de azúcares para transmitir información biológica. Pero así como ese ejemplo, hay otras 7,000, pero tienen esa característica de ser poco frecuentes, es decir, son raras, no son tan frecuentes como la trisomía 21. ¿Y todas aparecen con el nacimiento o pueden aparecer en la adultez? La mayor parte, desde los primeros meses o desde nacer, ya hay alguna manifestación de la enfermedad. Esto depende del gen que está afectado, qué tan afectado está, y distintas influencias que van a determinar en qué momento aparece. Pero la mayor parte de las enfermedades raras son genéticas y la mayor parte las vamos a ver en la edad pediátrica manifestarse. Te puede haber en una familia un niño con síndrome de Down y los otros hermanos que no tengan este problema. Así es, entonces eso puede ocurrir. Y por eso ahí creo que abre algo muy importante. Cuando existe en tu familia datos de enfermedades hereditarias o tienes un hijo que claramente tiene una enfermedad genética, antes de continuar con tu planificación familiar, con tener más hijos, ¿qué hay que hacer? Es importante acercarse a un especialista que es el que te va a ayudar a responder todas tus preguntas, que es el genetista. Definitivamente es clave conocer la historia familiar. También hay familias en donde ya se sabe la mutación, alguien ya se hizo el estudio antes y yo ya lo sé, porque mi papá lo tuvo y entonces yo lo hice y yo ya sé que tengo esa mutación. ¿Qué tipo de estudio uno debe hacerse en ese caso? Entonces, todo depende cuál es la mutación, pero como lo comentaba, hoy ya tenemos la tecnología para leer el ADN y hay una tecnología muy potente que se llama el exoma clínico. Entonces, el exoma lee toda la parte del ADN que contiene la información genética que se convierte después en proteínas que son las que hacen funcionar nuestro cuerpo. Entonces, podemos hacernos esos estudios y ese estudio nos va a arrojar
qué genes tienen cambios, si estos cambios son buenos, son malos o son neutros. Y entonces, pero tenemos que acercarnos con el genetista, es mucha información y después tenemos que saber qué hacer con ella, ¿no? Cuando hay algo muy claro en la familia, sí puede llegar incluso a ser importante. Si yo ya sé que soy portador de una mutación, o sea, no estoy enfermo, pero una de mis copias, por ejemplo, está mal, con quien me voy a casar, puede ser importante el saber que ella no sea portadora de esa copia. No para no casarse, sino para saber qué hacer, porque puede haber soluciones. Pero si de pronto yo me voy a casar con alguien y resulta que ella también es portadora, hay una gran probabilidad de que esas dos copias malas se junten en un hijo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de imposibilidad o ya no nos casamos, sino es información que yo soy responsable de no querer transmitirle a mis hijos. Y entonces ahí hay distintas técnicas que igual con los genetistas ya más especializados en la fertilización se pueden identificar los espermatozoides y los óvulos que no son portadores y hacer fertilización in vitro y después pues ya eso que está fertilizado, que sabemos que está libre de las copias equivocadas, pues finalmente implantarlo en la mujer, pero ya es un embrión que se va a desarrollar sin el problema que yo estoy cargando, ¿no? Pero una excelente solución. Hay soluciones, entonces, pero hay que buscarlas y hay que acercarse con los genetistas y con los especialistas. Gracias, doctor Dunker. Nos ha aclarado muchísimas dudas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy gracias, un gusto. En entrevista especial de Guía a tu Cuerpo. Y bueno, yo me quedo con lo que dijo el doctor Iván Dunker. Conocer nuestra historia familiar es descubrir un universo muy importante. Somos iguales en cierta medida, pero lo que nos hace únicos es irrepetible. Sin duda, nos quedan muchísimas otras preguntas para abordar. El programa se ha ido muy rápido, pero yo les invito a seguir esta conversación por Twitter, donde nos encuentra como @AISAEntrevista. Los espero de hoy en 8 días. Yo me despido diciéndole, cuídese mucho y, claro, a veces más. Chao.